Dice así la palabra del Señor, versículo 3 del capítulo 1 de Efesios. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Tenemos un minuto de oración y comenzamos nuestro tiempo de exposición. Señor, te damos muchas gracias esta mañana por lo que cantábamos, por haber abierto nuestros oídos a la verdad, por haber alumbrado nuestros ojos, Señor, y eso lo atribuimos a la obra de tu Espíritu, Señor, de tu palabra, en nuestras vidas, Señor, y te pedimos, Señor, que esa fe que en un momento recibimos, Señor, sea la que nos ayude a perseverar hasta el día de Jesucristo, que nos sostengas, Padre, en las luchas, en los afanes de la vida, Señor, que tu gracia nos sostenga en cada momento, Señor. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Si les hablo de Brasil, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? ¿Fútbol? Aparte de fútbol, hay algo importante en Río de Janeiro. El Cristo Redentor. Una estatua enorme, ¿cierto? Yo creo que es conocida por todos. Una figura monumental, construida ahí en el año 1858, muy interesantemente por un presbítero, ¿sí? Católico, Pedro María Voss. Y la princesa Isabel de Brasil en ese momento, fueron los que acordaron construir este monumento. Muy interesante. ¿Por qué construyeron este monumento? ¿Se lo preguntó alguna vez? Ella pensaba, la princesa Isabel, que esto le brindaría protección a su nación, a Brasil en este caso, lo que era en ese momento Brasil. Y por eso se buscó hasta ese momento lo que era una de las zonas más altas y se construyó esto que es una de las maravillas del mundo, de hecho, a día de hoy. Por lo tanto, el famoso Cristo Redentor, ¿cierto? ¿Qué significa que Cristo sea Redentor? Interesante el nombre, ¿cierto? Porque si Cristo es el Redentor, si Él es el Redentor realmente, eso nos lleva a pensar en estas personas que elaboraron esta imagen, esta estatua gigante, por qué de alguna forma querían reconocerlo, ¿cierto? ¿Qué querían lograr? ¿Realmente una estatua trae protección o brinda protección a algo o a alguien o da seguridad a la familia de algo? Si yo pongo un monolito afuera de mi casa, ¿brinda protección realmente a mi familia? No, pero es que es el Cristo Redentor, entonces claro que nos protege con sus brazos extendidos. Y ahí entra un poquito lo que es el misticismo, ¿no? Mezclado con la religión verdadera. Pero ahí está, el Cristo Redentor. El día de hoy vamos a hablar del verdadero Cristo Redentor. El Cristo que redime, que salva a su pueblo, que rescata a su pueblo. ¿Qué significa que Cristo sea Redentor? Como vimos la semana pasada, todo este pasaje es una adoración al Señor. Estamos diciendo bendito sea Dios. En primer lugar dijimos porque Él nos eligió, ¿recuerdan? La semana pasada, Él nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Según qué? El puro afecto de su voluntad. A Él se le plació. Y en segundo lugar, hoy vamos a alabar al Señor nuevamente. Él es bendito por su redención,
Y si puede notar una diferencia entre los pasajes que vimos la semana pasada con los de ahora, vimos en el 3, por ejemplo, que el que hace la elección, y esto lo mencioné la vez pasada, es Dios Padre, ¿sí? Dios Padre elige, Dios Padre predestina, ¿sí? Ahí está la grabación de la semana pasada si la quiere ver. Pero ahora vamos a ver en el versículo 5 y en el 6 que se nos habla del amado, de un tal amado. Y se nos dice que en ese amado, el versículo 7 nos dice que en ese amado tenemos redención. Vamos a ver que ese amado es Cristo, pero interesante ya empezar a notar estas diferencias, ¿cierto? Posteriormente vamos a ver que el Espíritu Santo hace otra cosa. Por lo tanto, Efesios es muy claro en esto, en las funciones de cada uno, en la obra redentora del hombre. No todos van a morir a la cruz, ¿cierto? No está el Padre, el Hijo y el Espíritu muriendo a la cruz. El Hijo muere. No todos eligen, el Padre elige. Es importante dejarlo claro para comenzar. El Evangelio, como sabemos, es el mensaje central de toda la Biblia. El Evangelio es lo que le da sentido a la Biblia en un sentido, si compensamos toda la Biblia, si tratamos de pensar de qué se trata la Biblia, bueno, es Dios yendo en búsqueda del hombre. Y en el núcleo de todo esto está el tema de la redención, de que Dios es un Dios redentor. Básicamente, y en palabras muy simples, ¿qué significa redención? ¿Qué significa redención? En una frase sería liberar a alguien o a algo por el pago de un precio, ¿sí? Muy importante, son dos cosas. No es solamente liberar a alguien, ¿cierto? Sino que esa liberación tiene un precio. Muy importante, no se lo olvide. Siempre, siempre hay un precio. Alguien lo pone como un sinónimo de la palabra comprar, ¿sí? Yo compro algo. Y de hecho, este término, sobre todo en el Antiguo Testamento, era muy usado en lo que se refiere a los esclavos. Es decir, yo adquiero un esclavo, lo saco de su posición de esclavitud en la que estaba y lo compro para mí, ¿sí? Hay un precio de por medio. Siempre hay algo que pagar. Y no en las mismas palabras, pero redención, hermanos, aparece toda la Biblia. Hermanos, toda la Biblia. De hecho, un sinónimo de lo que es la historia bíblica, muchos teólogos le llaman como la historia de la redención. La historia de la redención. La historia bíblica se puede resumir como la historia de la redención. Por favor, vamos desde el comienzo. Génesis capítulo 3. Mire, Génesis capítulo 3. ¿Recuerda la definición que dijimos? Liberar o comprar a alguien o algo por el pago de un precio, ¿sí? Con eso en mente, por favor leamos Génesis capítulo 3, versículo número... Vamos a leer el 7. Dice así la palabra del Señor. Luego de que Adán y Eva pecan, dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Muy interesante. Primero vemos que ellos hacen unas especies de túnicas, ¿cierto? Como que se tejen algo para cubrir su desnudez. Pero mire lo que sucede en el versículo 20. Dice, sí, 20. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los seres vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Túnicas de pieles. Pregunta un poquito capciosa. ¿De dónde sacó Dios esas túnicas de pieles? ¿Las creó? ¿Las hizo como hizo al hombre? Como hizo al hombre o el resto de la creación? ¿O dijo, sean túnicas de pieles y las túnicas fueron hechas?
No creo, porque dicen luego el sexto día que Dios cesó su creación. Él dejó de crear. Por lo tanto, ¿de dónde salieron estas pieles? No puedo asegurarlo, pero casi 90% es que Él tuvo que matar a un animal para cubrir al hombre. Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, porque son pieles de animales, y los vistió. Y no solamente mató al animal, sino que como que las hizo, las cogió, ¿cierto? Las cogió, las juntó, hizo una prenda y se la dio al hombre y a la mujer. Recuerda lo que dijimos, siempre la liberación del pecado en este caso trajo un precio. En este caso, precio de sangre, animales, que fueron sacrificados para cubrir al hombre. Interesante, ¿cierto? Redención, no explícita, pero ahí el concepto teológico está. Un poquito más adelante, Éxodo, capítulo 12, por favor. Éxodo, capítulo 12. 12. Después del 11. Sí, es que el 12 confunde a veces. Éxodo, capítulo 12. Vamos a ir viendo la redención a través de algunos pasajes de la Biblia. Y Éxodo capítulo 12 como quizás el pasaje más importante en todo el Antiguo Testamento, donde se fundamenta lo que es la Pascua. Mire lo que dice el versículo 25, muy importante, uno de los pasajes centrales de todo el Antiguo Testamento. Éxodo 12, 25 dice: y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró, importante, y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. ¿Qué era la Pascua? ¿Recuerdan cuando Dios libera a Israel de Egipto? Mueren los primogénitos y Dios le dice a Moisés: mira, enséñales que cubran en el dintel de sus puertas con sangre de corderos, para que así el Espíritu de Jehová no pase por tu casa. ¿Y cuál era el recordatorio entonces de la Pascua? La Pascua es cuando Dios nos liberó con esa sangre del cordero en nuestras casas, ¿cierto? Muy importante, libró nuestras casas Jehová, pero otra vez, un pago de por medio, otra vez, sangre, en este caso, un cordero. Algunos son bienaventurados y dicen que ese Génesis 3, esa piel con que cubrió a Adán y Eva, creen que también fue un cordero por una imagen, como Cristo. No me atrevo a decirlo, pero puede ser. Porque una túnica de cordero no te cubre, no sé, una idea mía. Pero ahí está, vemos esta reiteración, ¿no? Alguien que necesita ser cubierto, el cordero que es sacrificado y un pago de por medio. Y Deuteronomio, hermanos, Deuteronomio está llenísimo de esta alusión. Por favor, capítulo 15. Deuteronomio es el libro que más resalta el tema de la redención. Deuteronomio capítulo 15. Solamente vamos a leer uno, ¿no? Versículo 15. Y esto es una especie como de credo, por así decirlo, que tenían los israelitas. Es algo que se repetían constantemente, como una especie de eslogan que ellos se decían. 15:15, dice así: y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. Entonces, ellos hacían esto constantemente. Te acordarás de que Jehová tu Dios te rescató. Te acordarás de que Jehová tu Dios te rescató. Estaban en alguna dificultad, te acordarás de que Jehová tu Dios te rescató. Precioso, ¿no? Porque eso lleva sus mentes de nuevo a la Pascua, ¿cierto? Y muchas veces, hermanos, en Isaías se habla de Cristo como de Jehová como el poderoso Redentor.
Solamente para que leamos algunos, voy a pedirle a algunos hermanos que me ayuden. Damari, por favor, ¿me puedes ayudar con Isaías 43, versículo 14? Isaías 43, 14. Pablo, por favor, ¿me ayudas con Isaías 47, 4? Isaías 47, 4. Dale. Redentor vuestro, el que lo sacó de Egipto, el Santo de Israel. Isaías 47, 4. Nuestro Redentor, Jehová de los ejércitos. Y esto es importante porque lo que ellos sabían es que el que los había rescatado de Israel, perdón, de Egipto, era Jehová el Dios de Israel. Y vamos a ver que en el nuevo pacto la cosa cambia un poco, pero vamos a entrar a eso. Por lo tanto, un redentor, ¿quién es? Es alguien que paga ese precio que mencionamos anteriormente. Es alguien que, en primer lugar, tiene que poder pagar ese precio, ¿cierto? Porque como yo voy a ir a comprar algo y digo, no, me lo llevo, eso sería robo si no lo pago. Bueno, se paga el precio, la sangre de ese cordero, y luego hace liberación de ese pueblo, de esa persona. El libro de Oseas, hermanos, es un libro muy fuerte, y ahí se habla de que Jehová es el Redentor de Israel, pero pone a Israel en una imagen muy fuerte. Israel es una prostituta. Y Israel se prostituye con otros dioses de Jehová, quien era su Dios verdadero. Y Dios dice, no, yo te compré, que traducido puede ser, yo te redimí, yo te perdoné, yo te liberé de Egipto. Yo soy tu Redentor. Y aún así el pueblo de Israel anda como prostituta buscando otros dioses. Tremendo, tremendo. Y no es muy diferente a lo que podemos estar pasando nosotros, ¿no? Como Cristo pagó, Él nos salva, Él nos compra para Él, nos redime, que es un sinónimo de redención, y luego nos olvidamos del Señor y hacemos lo que queremos, ¿cierto? Volvemos entonces a Efesios. Un poquito esa es la idea de redención a través de la Biblia. Todos esos conceptos, alguien que necesita ser rescatado, alguien que rescata y que puede rescatar y que paga ese precio por esa persona. Y en ese sentido, con todo eso en su mente, volvemos a leer versículo 7. Estamos hablando de Cristo, en quien tenemos redención por su sangre. Ahí está el pago, ¿no? Por su sangre. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Por lo tanto, en primer lugar, vamos a ver que esta redención tiene un comienzo. En primer lugar, el comienzo de la redención es en Cristo, en el amado. Versículo 6 habla del amado. Y hablaba esto con Fernanda y decía, es interesante que cuando habla del amado en la Biblia, cuando habla de Cristo como el amado, siempre lo asocia con la redención. Hermanos, esto es muy interesante. ¿Por qué cuando habla de Cristo como nuestro amado, habla de la redención? Mira, el versículo 6, lo que dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿En quién tenemos redención? Por su sangre. No es el único pasaje. Mire Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 12, vamos a leer, versículo 12 en adelante. Dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, ¿sí? Su amado Hijo. 14, ¿en quién tenemos? Redención por su sangre, el perdón de pecados, que es casi una copia del versículo anterior que leímos antes. ¿Por qué esa conexión de amado Hijo con redención? Porque, ¿por qué no le dice Jesucristo, nuestro Redentor, o Jesús, Redentor? Si creemos que la Biblia es inspirada, tiene que haber una razón para que le llame amado. Y creo que esa
aspecto de amado con redención tiene que ver justamente con que es lo que la redención produce, ¿cierto? La redención, Cristo nos compra cuando nos redime, cuando nos salva, nos atrae hacia Él, y ahora que somos redimidos, Él es nuestro amado, ¿cierto? Ahora pasamos a ser su esposa. Interesante. Pasamos a ser su esposa y Él nuestro amado. ¿Gracias a qué? A la redención. A la redención. Esa es la conexión. Precioso. Precioso. Y piensa otra vez en un judío, ya leímos eso. ¿Por qué si Isaías y todos los pasajes del Antiguo Testamento me dicen que mi Redentor es Jehová? ¿Por qué ahora este pasaje me dice que el Redentor es Cristo y no Jehová? ¿Cómo es eso? ¿No que Jehová y Cristo son personas distintas? Bueno, la verdad no es así. La verdad es que Jehová es Cristo en el Antiguo Testamento. No en todos los pasajes, pero en el 90% de los casos, sí. Jehová es Cristo. Por lo tanto, se estaba visorando que ese Redentor era Jesucristo, era nuestro amado Salvador. De hecho, mire lo que dice 1 Corintios 5, es tremendo este pasaje. 1 Corintios 5. Como para Pablo adelantándose quizás a los hermanos judíos que podían pensar esto, ¿no? Pero ¿cómo? ¿Quién es entonces mi Redentor? ¿Es Dios Padre o Jesús? Mírelo como lo dice Pablo. 1 Corintios 5, versículo 7, dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, ¿qué es? Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Precioso. Conecta el hecho de la Pascua y dice, esa Pascua que ustedes veían antes, que ustedes avisoraban, por la que fueron rescatados, era Cristo, era Cristo. Él es ese Cordero que estaba esa sangre en los dinteles, que rescata. Por lo tanto, ¿en quién tenemos redención? Es en Cristo. El comienzo de la redención es Cristo, es Él. Él se entregó, Él murió en la cruz. Ese es el sentido de las palabras consumado es, está pagado. Tú eres redimido, tú eres redimido. Volvemos a Efesios. Entendemos que es Cristo entonces el que permite la redención. Él redime, Él paga el precio. Y esto me hace pensar mucho, hermanos, y tengo que mencionarlo. Si Cristo dijo que consumado es, que todo está pagado, tuve la oportunidad de hablar con, no es un amigo, es un conocido, que es católico romano, y yo le decía, bueno, tú me dices que el purgatorio es un lugar donde yo voy a purgar, valga la redundancia, mis penas, ¿cierto? Mis culpas de mi pecado. Y yo le decía, no le encuentro sentido. Entonces, ¿qué hizo Cristo en la cruz? ¿De qué sirvió que muriera? Y él me decía, no, pero es que distinto es, y sus argumentos suenan súper razonables, hermanos, es difícil debatir con un católico romano que sepa. Me decía, no, pero es que es distinto que Cristo pague el pecado y que pague la culpa. Son cosas distintas. Y yo le decía, ¿pero cómo eso? Explícamelo. Por ejemplo, me decía, tú vas y atropellas a alguien, no sé, andando en auto. Y él me dijo, tú puedes pedirle perdón a esa persona, pero la culpa a la familia, por ejemplo, y tú puedes pagar tus años de cárcel y todo, pero la culpa a la familia sigue estando. Por lo tanto, tú tienes que ir al purgatorio a cumplir con esa culpa. Bueno, en primer lugar, el purgatorio no se ve en la Biblia. No aparece, no está. Y Efesios no habla de que Él llevó nuestra culpa y pecado en la cruz. Por lo tanto, y él me decía, es fácil para los evangélicos, ¿no? Creer y luego ir al cielo. Y casi no tienes que hacer nada. ¿Cómo no vas a pagar por todos los pecados que hiciste antes? Y yo le decía, sí, para mí es fácil, le decía, para mí es fácil ser salvo. Pero para mí es fácil porque para Cristo no fue fácil. Ese es el punto. Y por eso yo tengo la seguridad de que voy al cielo, porque Cristo pagó eso.
Él lo pagó. Y otra vez estamos en el purgatorio y yo le decía, tú me dices que no crees en salvación por obras, pero al pensar en un purgatorio estamos pensando en salvación por obras, porque yo tengo que ir a limpiarme para entrar al cielo, ¿no? No tiene ningún sentido, hermanos, ningún sentido. La salvación es por gracia en Cristo, solamente en Él. Vimos que el comienzo entonces es en Cristo, en Él es la redención, y en segundo lugar vamos a ver el costo. Ya hablamos de lo que era el costo. Versículo 7, ¿en quién tenemos redención por su sangre? El perdón de pecados. Redención por su sangre. Por su sangre. Ese es el costo, su sangre, el perdón de pecados. La sangre de Cristo tenía que estar limpia, tenía que estar santa para entregarla en la cruz. De lo contrario es, si yo quiero limpiar mis pecados o yo morir por alguien de ustedes en la cruz, sería echar a lavar ropa con barro. Yo, me entrego por mis seres queridos porque yo los amo, voy a morir por ellos, pero yo estoy más sucio que ellos, o estoy igual de sucio que ellos. Entonces, en vez de limpiar a alguien, voy a seguir ensuciando. Es lavar la ropa que en vez de detergente ponerle barro. Pero Cristo era ese detergente, ¿no? Que podía quitar toda la mugre. Él podía hacerlo. Mira Hebreos, capítulo 9. Hebreos, capítulo 9. Y aquí nos vamos a detener en una palabra interesante. Versículo, vamos a leer el 12, solamente el 12. Versículo 12 del capítulo 9 dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, hablando de Cristo, sino por su propia sangre. Es decir, ya no es como la Pascua antes, que era con esos corderitos, sino que ahora su propia sangre. Entró una vez en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Eterna redención. Por eso es importante entender que Cristo era y es impecable, que Él no podía pecar, ¿cierto? Porque de alguna forma tenía que venir a hacer lo que Adán hizo en su momento cuando fracasó, superar esa prueba, ¿cierto? Adán fracasó, cayó en pecado, pero Cristo superó la tentación, tanto del diablo como muchas otras. Por lo tanto, Cristo vino a hacer eterna redención del hombre gracias a su sangre, que estaba limpia. Era perfecta para limpiarnos. Por eso les comentaba, la salvación para nosotros es gratuita, sí, pero para Cristo lo costó todo. Para Cristo salió todo el precio. Recuerda lo que dice Mateo, que incluso ya salía agua mezclada con sangre, es decir, ya no quedaba mucha sangre que derramar. Él entregó su sangre. Y aquí nos dice, es precioso este pasaje porque dice que habiendo obtenido eterna redención. Recuerda lo que hablamos de la elección la semana pasada, que es una elección eterna. En algún momento de la eternidad, Dios determinó que así fuese. Nos escogió antes de la fundación del mundo para ser salvos. Y también antes de la fundación del mundo, pero no sabemos cuándo, está destinado que nosotros fuésemos hechos redención. ¿Por qué? Porque la redención es eterna. Por lo tanto, no es como que yo nací, Benjamín va a ser salvo. No, desde antes del tiempo ya está destinado que fuésemos salvos. Volvemos a Efesios, capítulo 1. Cristo es el comienzo de la redención, su sangre es el costo de la redención, así como para tener todo con letra C, ¿cierto? Ya vimos el comienzo, el costo, y vamos a ver la causa de la redención. ¿Qué fue lo que motivó a Cristo a redimirnos? ¿Por qué Cristo quiso morir en la cruz? Versículo 7.
¿En qué tenemos redención por su sangre? El perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Según las riquezas de su gracia. No es según que a Él le convenía salvarnos, no es según lo que era mejor para nosotros, no es según para hacernos felices, no es según lo que más le convenía, es según las riquezas de su gracia. Si queremos hacer un sinónimo de esto, según el puro afecto de su voluntad, según lo que Él quiso, las riquezas de su gracia. Voluntariamente, Él quiso rescatarnos. Mucho ojo con eso porque todo lo que habíamos visto hasta ahora era pasado, ¿sí? Nos predestinó, nos escogió, etcétera, etcétera. Y el versículo 7 habla de que tenemos redención. No es que tuvimos redención, ¿sí? Tenemos ahora. Y es una palabra que podemos estar, es como un presente continuo en el inglés, ¿cierto? Es como una palabra que tenemos redención todos los días. Tenemos redención. Según las riquezas de su gracia. Así es lo que hizo. ¿Recuerdan lo que vimos también? Que cuando Dios habla de que escogió a Israel, ¿por qué lo hace? No porque seas tú mejor que los otros pueblos, no, sino que para mi gloria te escogí. Y en cuarto lugar, vamos a ver las consecuencias de la redención. Vimos el comienzo de la redención, el costo de la redención, la causa de la redención. Y en cuarto lugar, las consecuencias, dice versículo 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Sobreabundar literalmente es la idea de un vaso que se rebalsa, ¿sí? Un vaso que recibe más de lo que puede contener. Y dice que el Señor nos hizo a nosotros sobreabundar en sabiduría e inteligencia. Es decir, Él al redimirnos, al rescatarnos y pagar el precio a cambio de nuestra liberación, aparte de eso no fue todo, sino que derramó en nosotros sabiduría e inteligencia. ¿Para qué? ¿Para qué esa sabiduría e inteligencia? Es decir, que ahora nos va a ir mejor en la universidad porque tenemos más sabiduría e inteligencia. No, ya me ven a mí, ¿no? No se trata de eso. Yo creo, y acá hay un poquito de discusión, pero yo creo que se trata con lo que dice 1 Corintios. Mire, vaya a 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 1. Dice, capítulo 1 de 1 Corintios, versículo 9. Mire lo que dice. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido de corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Capítulo 2. Capítulo 2. Capítulo 2, versículo 9. Gracias, hermano. Ni han subido el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Versículo 10, pero Dios nos la reveló a nosotros ¿por qué? Por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. ¿Qué está diciendo Pablo? Hay cosas que la mente natural, él le llama, no puede discernir, no puede entender acerca de Dios. Y no se trata de ser más o menos inteligente. Se trata de lo que dice el versículo 10, que hay cosas que transmite solamente el Espíritu de Dios. Y si el Espíritu de Dios lo tienen aquellos que han sido redimidos, es decir, su iglesia, son cosas que ellos pueden discernir, ¿sí? Mire, por ejemplo, el versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Esa es la idea. A eso se refiere con que sobreabundó en nosotros inteligencia y sabiduría. Pero usted me puede decir, bueno, pero alguien que no es creyente puede leer la Biblia y entenderla. Claro que sí. Por supuesto que sí.
Cualquiera puede entender a nivel intelectual la Biblia, entender de lo que está hablando. A mí me parece sorprendente que un maestro que yo seguía, un catedrático, teólogo importante, que yo seguía hace un tiempo, escribiendo tomos de teología y todo, y yo leí sus escritos, y años después dijo, no, ya, no creo. Pero ¿cómo puede renunciar a 50 años de su trabajo y decir, no, ya no? Porque no tiene que ver con el intelecto, hermanos, y esto es súper importante. Cuando habla de que hizo sobreabundar para con nosotros sabiduría e inteligencia, recuerda lo que es la sabiduría. La sabiduría es lo que yo aplico de lo que yo sé. Sabiduría es, Proverbios 1:7, es andar en el consejo que se me dio. Por lo tanto, cuando habla aquí Pablo de esas cosas que Dios nos dio a través del Espíritu, son aquellos que andan en la verdad. No es solamente que yo entiendo la verdad, porque otra vez, cualquiera puede entender la Biblia, sino que se discierne en esto, Dios nos sobreabundó en la sabiduría e inteligencia, es decir, nos capacitó para vivir en la verdad que Él nos reveló. Esa es la idea. Y ahí sí, que un inconverso no, hermanos, no hay forma, no hay forma. Puede simular toda su vida, pero en el corazón Él sabe, yo no soy salvo, yo no soy salvo. El comienzo de la redención es en Cristo, el costo es su sangre, la causa, porque Él tiene mucha gracia por la riqueza de su gracia. Y las consecuencias es que Él ahora nos capacita para vivir en la piedad. Recuerdo el testimonio de un hermano que él estuvo en la cárcel mucho tiempo, y él siendo creyente, cerca de 20 años, él estuvo en prisión. Y bueno, él se apartó del Señor mucho tiempo y por eso cayó en la cárcel por ciertos delitos que él cometió. Y tuve la oportunidad de leer su testimonio y él decía, yo no sé por qué lo hice. Yo lo tenía todo en Cristo, lo tenía todo. Fue un momento de una tontería que se me ocurrió hacer, un momento de debilidad, como se le dice, ¿no? Y perdió 20 años de su vida en la cárcel. Él habiendo sido salvo, rescatado por el Señor. Y él dice, no hay momento en el que yo diga, ¿cómo volvería ese momento para...? Hermanos, 5 segundos de placer, 5 segundos de goce, no lo vale, no lo vale. Lo que quiero llegar con esto es que tenemos toda la capacidad espiritual para huir del pecado, ¿cierto? Para arrancar. Estamos sobreabundados de sabiduría e inteligencia, que viene del Señor, por supuesto. Mire, solamente para terminar, quiero mostrar un pasaje. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Vamos a leer del versículo 12 del capítulo 10. Quiero que preste mucha atención a cómo están conjugados los verbos en este texto. Versículo 12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Eso es redención, ¿cierto? Él paga el precio, se sienta a la diestra de Dios. Versículo 13 del capítulo 10, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda, con su muerte, hizo perfectos para siempre a los santificados. Hermanos, qué tremendo es esto. Es decir, otra vez, los hizo perfectos. Es como que ya están santificados. Lo mismo dice Romanos 8, ¿no? Que dice que a los que él escogió, iluminó, a los que iluminó también santificó, a los que santificó, glorificó. Pero está todo en pasado. Pero uno dice, bueno, yo no me veo glorificado, yo no soy santificado o como debería serlo. Bueno, pero es que esto tiene que ver con Filipenses 1, el que comenzó la obra la terminará hasta el día de Jesucristo. Por eso es que la salvación no depende de nosotros, hermanos. Porque Cristo es el que comenzó la obra. Él hizo la redención
Y hermanos, usted puede estar tranquilo, descansar en los brazos del Señor, que esa salvación no se mueve. Nadie se la va a arrebatar, porque Él dice que ya nos hizo perfectos. Él nos ve perfectos en su gloria. Precioso, precioso. Quisiera terminar solamente con una ilustración. Hay una canción que mi hermano cantaba mucho cuando era más pequeño, a él le gustaba mucho, y cuenta una especie de historia, un relato. Y es la historia de un niño pequeño que jugaba al lado de un río, jugaba en un riachuelo. Y este niño un día decide construir un botecito de madera, ¿sí? Lo talla, lo pinta y todo bien bonito. Él tiene su botecito de madera. Lo pone en el riachuelo y el feliz, ¿cierto? Ve su bote flotar, funciona el bote, anda. Pero luego sube la marea y se lo lleva y él ve como a lo lejos se va yendo su bote, trata de alcanzarlo, no llega y su bote se pierde, se va. Pasan muchos años, el niño crece, ya olvidó su botecito, él ya es mayor, tampoco es que tenga una situación económica muy importante, y él camina afuera de una tienda y ve su botecito en un estante de antigüedades. Y lo ve ahí en la vitrina, el botecito que él había hecho hace muchos años y que se había extraviado. Él entra a la tienda, le dice al vendedor, deme ese bote, yo lo quiero. Y el vendedor le dice, pero ¿por qué? Si está todo hecho a pedazos, está horrible, está viejo, no está ni pintado. No, yo lo quiero. ¿Cuál es el precio que tiene por ese bote? Y Pillo, el vendedor, al ver que tenía mucha intención de comprar el bote, le pone un precio desorbitante, claro, por supuesto. Ni tonto ni perezoso. Y dice, no importa, yo lo pago. Y desembolsa la cantidad de dinero que le pide. Todo lo que le pide. No, yo lo quiero. Le salta la curiosidad al vendedor y dice, ¿por qué? ¿Por qué quieres? Ya, y se lo da, ahí está tu bote. ¿Por qué quieres ese botecito si no tiene ningún valor? Es un juguete antiguo. Y dice, y esto es muy importante, gracias en su mente, es la idea de la redención, es el concepto en un ejemplo, es, porque yo lo hice, se descarrió, pero yo puedo rescatarlo. Y él tiene de vuelta su bote que él había hecho, que se descarrió, Isaías 53, nos descarriamos todos como ovejas, pero que ahora él compra de vuelta. Él no tenía por qué pagar por su bote, era suyo, por derecho propio, ¿no? Pero él decide hacerlo, porque decide pagar el precio, ¿ok? Le pertenece a alguien más. Ahora yo lo pago para que vuelva a ser mío. Por eso somos de Cristo, porque Él nos compró para sí. Eso es muy importante. No nos compró solamente para que ahora seamos libres del pecado. Él nos libertó para Él. Por eso somos santificados, como decíamos, porque nos apartó para Él. Y sí, éramos un botecito, todo roñoso, todo quizás destartalado, que quizás iba sin rumbo en el mar, que alguien encontró y lo puso en una vitrina. Pero en Cristo hay propósito, hay una promesa de fidelidad, y Cristo es el que nos repara nuevamente, ¿no? Él nos puede limpiar, nos puede hacer de nuevo y hacer un nuevo botecito en Cristo Jesús. Oramos.